Si yo fuera a votar, no tengo ya, por razones de edad, obligación de hacerlo, votaría en blanco probablemente. Ustedes se tragaron el sapo y muchos ingenuos pensábamos que el gobierno podía ser un gobierno popular, de reformas, de paz y de reconciliación entre peruanos. Hola amigos, yo soy Ítalo Urteaga. Esto es Ciudad Verdad, canal popular Cibercapo, ahora con la segunda edición de El Iconoclasta. En esta oportunidad vamos a reaccionar a quien por lo menos en lo personal considero que es, si no el más destacado, por lo menos uno de los más destacados periodistas del Perú. Estamos hablando del señor César Hildebrand. Al dirigirme a él me refiero como un señor porque lo considero realmente un señor. Pero como ser humano también se equivoca. Vamos a ver dos segmentos de videos de expresiones suyas. La primera en el momento previo a la segunda vuelta electoral del 6 de junio del 2021, cuando él se refiere a su posición política en aquel momento circunstancial. Él señala que ninguna de las dos opciones son buenas, pero hizo una referencia que a mí en lo particular me llamó la atención y me disgustó, ¿no? Dentro de ese contexto de que ninguna de las dos opciones son buenas, él dice, ¿no? Estamos entre el precipicio y el abismo, ninguna de las dos opciones son prometedoras. Dijo que a él ya no le toca votar por cuestión de edad, que probablemente su voto sería en blanco. Ojo, tomar nota, esta palabra blanco, recordemos blanco y recordemos nulo. En el momento debido me voy a referir a eso. Pero que si alguna fuerza como la nazi, por ejemplo, lo obligara en otra oportunidad, en otra entrevista, dijo: si me pusieran una pistola en la cabeza, no votaría por Keiko. Eso significa que votaría por Castillo. O sea, yo votaría en blanco, pero si me pusieran una pistola y tuviera que escoger, no votaría por Keiko. O sea, votaría por Castillo. Luego refiere que de Castillo nos podríamos salir. Ese es un punto muy importante. Miren que no estamos pudiendo salir de Castillo. Y en cambio señala que de Keiko no hubiéramos podido salir. Hace un resumen muy claro, en el cual yo estoy de acuerdo, de que Keiko Fujimori pues representa pues un aparato dictatorial en sí, ¿no? Es más, él dice, ¿no?, que Perú Libre y Pedro Castillo podrían ser una dictadura, pero que Keiko es en sí una dictadura. Si mal no recuerdo las palabras, tal vez no sean las exactas, pero eso es lo que en buena cuenta señala. Y luego otro video actual, donde yo destaco de él una virtud que muy pocas personas tenemos siempre, y es la hidalguía, ¿no? La capacidad de reconocer el error. Aunque a mi gusto, él debería ser más claro en ese sentido. Tal vez, como señalé en la reacción anterior al Turri, nadie puede saber todo. Y me parece que aquí hay una dosis de ignorancia sobre algunos aspectos, pero bueno, no perdamos más tiempo, el tiempo siempre es oro. Y permítanme compartir con ustedes esta reacción a nuestro baluarte, ¿no?, gran periodista. A pesar de la crítica, mi reconocimiento personal, gran periodista, para mí el mejor actualmente en el Perú. César Hildebrand y sus comentarios respecto a la situación política. Veamos, por favor. Si yo fuera a votar, no tengo ya, por razones de edad, obligación de hacerlo, votaría en blanco probablemente. Es una manera casi de depurarse, de purificarse en una elección que está, yo lo sostuve en una columna, en una elección que te plantea el dilema de escoge el abismo o el precipicio. Pero si alguien me sometiera a rigores nazis y me torturara y me exigiera votar por alguien, evidentemente no votaría por Keiko Fujimori. Porque de Keiko Fujimori no vamos a salir. Y porque, además, eligiéndola, estamos reivindicando al régimen de su padre, redimiendo los crímenes, robos, asesinatos y, digamos, destrucción de las instituciones ocurridas en ese decenio. Entonces, de Castillo podemos librarnos, porque va a tener un congreso, o tendría un congreso muy hostil y muy compacto, y si él lograse 2 censuras de gabinete y un nuevo congreso, volvería a tener la misma representación menor, y por lo tanto estaría hackeado por un congreso que no le permitiría ningún exceso. Con Keiko Fujimori tenemos la certeza de que el congreso que no le es favorable puede convertirse en favorable, como su padre lo convirtió en favorable, pagando miles de dólares, sobornando, chantajeando, prometiendo obras o simplemente alquilando conciencias. Con Keiko Fujimori la democracia está en peligro. Es decir, con el señor Castillo podría haber hasta un golpe de Estado,
pero Keiko es un golpe de Estado. Ella misma es un golpe de Estado. Y su partido, digamos, definido como organización criminal, no por mí, sino por la Fiscalía, por el Ministerio Público del Perú, está especializada, su partido está especializado en precisamente coparlo todo. El fujimorismo no puede darse en democracia. El fujimorismo es un fenómeno intrínsecamente autocrático. Fujimori recién fue Fujimori luego del golpe de Estado. Para que la gente se entere de qué tipo de golpe de Estado hablamos de un golpe de Estado omnímodo, es decir, totalitario. Con Fujimori no hubo Congreso, no hubo Contraloría, no hubo Fiscalía, no hubo Tribunal Constitucional, no hubo ninguna instancia de contrapeso que subsistiera. El Poder Judicial estaba tan uncido al carromato de la dictadura que hubo juicios famosos y además célebres por el monto financiero que implicaba, que se decidieron en la oficina de Vladimiro Montesinos. Es decir, la propiedad de la mina Yanacocha, la mina de oro más grande del Perú, se decidió en el Servicio de Inteligencia Nacional cuando el señor Montesinos chantajeó a un vocal supremo para que votara en favor de un rico peruano que ahora, por supuesto, hace campaña por Fujimori. Entonces, claro, hablamos de algo muy siniestro que la prensa aquí calla y que la prensa conservadora en general de América Latina también silencia. Bueno, tal como se dijo, en el primer momento de este video, César Hildebrand hace mención a que él votaría en blanco, como se dijo en la introducción, y aquí, para mí, sentimientos encontrados. Antes de la primera vuelta, César Hildebrand mencionaba lo difícil que iba a ser para los peruanos votar. De hecho, yo no fui a votar en la primera vuelta porque se me revolvía el estómago tener que escoger entre esos 18 candidatos a quienes en aquella oportunidad a la que me estoy queriendo referir, justamente Hildebrand los nombró como liliputienses. Liliputiense vendría a ser una suerte de gentilicio relativo a Lilliput, de las personitas que se mencionan en el cuento de los viajes de Gulliver, personas diminutas que no medían más de 15 centímetros o 6 pulgadas. De manera que cuando César Hildebrand se refiere a unos partidos liliputienses, se refiere a unos partidos enanos. Tuvo toda la razón del mundo, porque eso se demostró en una primera vuelta, donde el primero, Pedro Castillo de Perú Libre, no sacó 18%, como dice el Jurado Nacional de Elecciones. Sacó 12% si tomamos en cuenta el total del padrón electoral. Porque ese 18% que dice el Jurado Nacional de Elecciones que sacó Pedro Castillo en la primera vuelta, se refiere a un 18% sobre el universo de las personas que fueron a votar. Pero si consideramos que muchas personas como yo no fuimos a votar por asco de la situación política que tenemos en el Perú, la votación que ha obtenido Pedro Castillo tiene una relación de 12% aproximadamente en cuanto al universo total del padrón electoral. De manera que César Hildebrand tenía razón, y ahora vamos a ver a qué me refiero con este comentario. Pero bueno, en relación directa a eso, César Hildebrand dice que él votaría en blanco. Para mí muy bien, porque él es un líder de opinión con un alto nivel de influencia sobre las personas que creen en su seriedad, en lo que él dice. De manera que ese hecho de transmitir yo votaría en blanco, y que además diga, ¿no?, una manera de limpiarse, una manera de purificarse, creo que es lo que ha señalado, entonces está transmitiendo la idea correcta. Tenemos que limpiarnos de esta cochinada que tenemos de élite política. Sin embargo, decía yo, sentimientos encontrados, porque la opción correcta no debería ser el voto en blanco. Así como señalaba yo en la redacción sobre los comentarios del Turri y Zaira Arias, las personas no podemos saber todo. Nosotros, ignorantes, menos. Pero ni siquiera alguien con tanto conocimiento, pues del nivel de Marco Aurelio de Negri como César Hildebrand, puede saber todo. Y parece ser que César Hildebrand no sabe que hay una diferencia muy importante entre votar en blanco
porque es un voto inservible, que no se toma en cuenta, a votar nulo, que debería haber una reforma en la legislación, en la Constitución, sobre la repercusión del voto nulo. Es más, nosotros como Grupo Visión Social estamos proponiendo que dentro de las opciones se presenten el candidato A, el candidato B, hasta la H, J, Z, las opciones que sean, o ninguna de las anteriores, que identifique el voto nulo y el rechazo a todas las opciones que se presentan. En todo caso, el voto nulo se contabiliza para el artículo 184 de la Constitución, que señala que logrado un 67% de votos nulos, si en un proceso electoral alguna de las elecciones alcanza el 67% de votos nulos, se anula el proceso electoral. Eso no contempla al voto en blanco. Y entonces, como se ha dicho, ¿no? César Hildebrand dice: yo votaría en blanco. Y luego viene el sustento de por qué. En el caso de que una fuerza tipo nazi lo torturara y lo obligara a votar por uno de los dos en esta segunda vuelta, no hubiera sido Keiko, o sea, hubiera sido Castillo. Y en lo particular, yo estoy de acuerdo con todas las razones que les pone para no votar por Keiko. Pero de lo que no se dio cuenta por alguna razón, y luego vamos a hablar de esa razón muy brevemente, es de que esos mismos sustentos eran válidos tanto para no votar por Keiko como para no votar por Castillo. Y es más, son válidos para no votar por nadie, porque todos son iguales. Ahora, hablando de los motivos a los que hacía referencia hace un instante, yo me imagino que, como a mucha gente, la razón que hace que César Hildebrand no vea que un caso es igual que el otro se debe a que se aferra a la esperanza. Nosotros en el Grupo Visión Social desarrollamos una secuencia de coloquios, de conversatorios, en el segundo semestre del 2021, que duró hasta principios del 2022, y uno de los temas que tratamos fue justamente la esperanza como factor de manipulación política. Entonces, los ciudadanos peruanos lamentablemente tendemos a cifrar nuestras esperanzas en algo o en alguien. En algún momento ahondaré también sobre el tema, pero yo he escuchado a César Hildebrand también mencionar: necesitamos un líder, ¿no? Es que no necesitamos un líder, lo que necesitamos es participar, y de esa participación van a ir surgiendo liderazgos. Pero si vivimos esperanzados en que otros lo hagan, entonces esos otros se van a aprovechar de esa esperanza. Y finalmente los hechos terminaron demostrando que justamente pues se equivocó César Hildebrand, y lo reconoce. Y eso es digno de reconocimiento. Veamos ahora el otro video. Perú Libre ha metido 47 de sus militantes en las subprefecturas, que alguna importancia tienen, ¿no? Porque al final es el control policial y político del interior del país. En un solo día, a lo largo de todo el país, ¿no? Cerrón está metiendo a su gente en interior. Ya domina 2 ministerios absolutamente y está introduciendo a su gente en interior. Y vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, llegará hasta donde se lo permitamos. Él lo sabe muy bien. Y claro, en este clima, no extraña que haya gente que sostenga que el paro agrario se haya cocinado con el respaldo de las autoridades del gobierno. De hecho, la Confederación Campesina del Perú lanzó como eslóganes del paro agrario, que además está vigente, latente y se va a repetir, como eslóganes, lanzó la Asamblea Constituyente, lanzó el cierre del Congreso, es decir, cosas que no tienen que ver estrictamente con el fuero agrario, pero sí con el programa de Vladimir Cerrón. Una crónica interesante señala que el presidente Castillo se reunió con César Guarniz Vigo, quien ha oficiado de coordinador precisamente del paro agrario. Y esto sería una señal de esta concertación entre el gobierno y los huelguistas del agro. Porque claro, la gente se pregunta, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que gobierno y huelguistas suenan igual? Tienen el mismo coro, la misma voz, la misma tesitura. Sí, pues los eslóganes son exactamente los mismos. Y en este clima, a nadie le ha extrañado que Pedro Castillo haya planteado otra vez el asunto de la Asamblea Constituyente. Atención, atención, Cardenal Barreto, atención, psicoanalista Hernández. Ustedes se tragaron el sapo ingenuamente de que el gabinete cambiaba, la cosa cambiaba, todo cambiaba y, en fin, íbamos a la concertación. Bueno, la primera cosa que ha hecho Pedro Castillo, después de hablar con ustedes y de crear un clima de conciliación y de paz, ha sido plantear la pregunta insertada en las próximas elecciones. Es
Es decir, en las próximas elecciones iría la pregunta si quiere usted o no quiere usted una nueva constitución. Ustedes se tragaron el sapo, ustedes se tragaron el sapo. Bueno, en esta parte algunos comentarios. El primero es un paréntesis donde quiero señalar que este video es extemporáneo porque el video que estoy redaccionando es relativo a la presentación del proyecto de ley que planteó Pedro Castillo al Congreso para que en las elecciones municipales se pregunte en acción de referéndum si los peruanos estaríamos de acuerdo en que se convoque a una asamblea constituyente. Esto ya ha sido archivado por el Congreso, vale el comentario. Sin embargo, considero que son muy importantes los comentarios de César Hildebrand y también la reacción que comparto con ustedes. En segunda instancia, quiero referirme en esta parte al punto específico de la tragada del sapo, ¿no? César Hildebrand le dice al cardenal Barreto y al psicoanalista Hernández que después del cuento de la armonía y la conciliación, inmediatamente Pedro Castillo planteó el tema de este referéndum para Asamblea Constituyente, y entonces César Hildebrand les increpa haberse tragado el sapo. Ustedes se tragaron el sapo. Pero yo le digo, señor César Hildebrand, usted también se tragó pues el sapo, creyendo que Pedro Castillo y Perú Libre podrían ser una alternativa de lo que ya hemos dicho en la introducción. Y no lo ha sido, se tragó un sapo. También es importante tener en cuenta que no se trata de increparnos unos a otros qué sapos nos tragamos y qué sapos dejamos de tragarnos, sino que se genere un nivel de conciencia que impida que los peruanos en nuestro conjunto nos sigamos tragando sapos que no tenemos que tragarnos. Eso es todo por ahora, sigamos viendo y luego al final la parte central de esta redacción. Veamos. Esto, desde luego, tiene que pasar por el Congreso. Esto también es cierto. El presidente no pretende driblear la Constitución, porque lo que ha planteado es que todo esto pase por el Congreso. Pero claro, es el peor momento para plantear una nueva Constitución. Era malo cuando empezó el gobierno y había muchas expectativas y muchos ingenuos pensábamos que el gobierno podía ser un gobierno popular, de reformas, de paz y de reconciliación entre peruanos. Y muchos ingenuos pensábamos que el gobierno podía ser un gobierno popular, de reformas, de paz y de reconciliación entre peruanos. Bueno, hubiera sido dable en ese momento quizás plantearlo como una posibilidad. Habría habido oposición de luego de las derechas y oposición de muchos abogados especialistas en Constitución, pero no habría habido un rechazo demográfico como lo hay ahora, ¿no? Es el peor momento para plantear justamente una nueva Constitución. Dicen los del gobierno, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, pero con la misma razón se podría plantear una pregunta en las elecciones próximas que dijera, ¿quiere usted que el gobierno continúe? Porque si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces, madre mía, mejor no lean las encuestas. Un diario como La República tituló Salto al vacío, después del anuncio del señor Pedro Castillo. Y 2/3 del país, en la última encuesta del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, 2/3 del país piden adelanto de elecciones. Esto es también la voz del pueblo, señor Castillo, señor Cerrón. 2/3 del país. Y la popularidad del presidente está en 25%. La impopularidad del presidente está en 67%. La desaprobación del presidente está en 67%. Es decir, de cada 4 peruanos, 3 lo censuran, 1 lo aprueba. Si esta es la voz del pueblo, entonces es también la voz de Dios. Desde luego que esa frase no hace sino confirmar la pequeñez intelectual de algunos, ¿no? Porque la voz del pueblo no es la voz de Dios, necesariamente. En todo caso, la voz del pueblo se da en las elecciones. No se puede dar cada vez que al gobernante se le ocurre escuchar el susurro, escuchar casi esquizofrenia, ¿no? Escucho la voz del pueblo. No, escucha las encuestas también. ¿Qué te parece? Y en la última encuesta esta del IEP, encuesta nacional sobre 1.200 personas, la pregunta es, ¿cree usted que Pedro Castillo terminará su gobierno? El 65% dice que no va a terminar. Y cuando se le preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué cree que no va a terminar su gobierno? El 63% dice, por su incapacidad para gobernar. Esa es también la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Desde luego, el Congreso está peor. O sea,
al final el señor Castillo presenta un proyecto de ley para introducir en las próximas elecciones una pregunta sobre la Asamblea Constituyente, el señor Pedro Castillo, que ya no tiene legitimidad política y social, y eso pasa por el Congreso, tiene que pasar por el Congreso, que tiene todavía menos legitimidad social. Porque el Congreso tiene una reprobación del 86%. El 86% de la gente no aprueba al Congreso. La aprobación del Congreso ha descendido a 11%, ya bordea el dígito, 11%, 86% de desaprobación. Claro, esto es producto simplemente de la imagen que da el Congreso. La imagen que da el Congreso es la imagen de una banda de vándalos que ni legislan, ni fiscalizan, ni tienen la menor idea de qué hacer respecto de un gobierno como este, errático, acéfalo, incompetente. Pero es curioso, ¿no? La gente censura aún más al Congreso que al Ejecutivo. Y ese es un detalle que hay que examinar. Algunos dicen que la censura mayúscula al Congreso, que la censura mayor al Congreso, es precisamente porque el Congreso podría ser quien nos libre del gobierno a través de la vacancia, y que como no lo hace, entonces la censura es mayor. Yo no sé si es eso. En todo caso, el cuadro es bien sencillo. El señor Castillo quiere un proyecto para consultarle a la gente si quiere una nueva constitución. El señor Castillo está por los suelos en legitimidad, y en popularidad y en apoyo, pero le manda el proyecto a un Congreso que todavía está peor. Y entonces, claro, ahí viene la cosa de que se vayan todos, adelantar elecciones y que se vayan todos. Esa empieza a ser la opción creciente y mayoritaria, y creo que será la opción que prevalezca. Claro, ahí hay que hacer un cambio sobre el número de votos, pero eso que parecía oscuro, sórdido y golpista hace 2 o 3 meses, ahora empieza a convertirse en una especie de cerradura, que nos abra la puerta y que nos saque de esta asfixia irrespirable, ¿no? De esta asfixia que no nos permite vivir sino en la zozobra. En este segmento, lo primero, reiterar mis respetos por ese reconocimiento, porque César Hildebrand reconoce que fue uno de los ingenuos este comentario. Y muchos ingenuos pensábamos que el gobierno podía ser un gobierno popular, de reformas, de paz y de reconciliación entre peruanos. Usando sus propias palabras, que se tragó el sapo. Seguidamente, vamos en orden respecto a sus comentarios. Señala que Cerrón está metiendo gente, que ha metido 47 a las prefecturas y que ya tiene otros 2 ministerios. Bueno, era lo que se esperaba, y además es lo que todos hacen. Por eso insisto en que todos son lo mismo. Hay una parte que yo destaco, ¿no? Cuando dice que Cerrón va a avanzar hasta donde nosotros se lo permitamos. Y es verdad, pero el asunto, señor César Hildebrand, es ¿y qué hacemos? Para no extender mucho, prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que él plantea en comentarios, pero sí quiero reaccionar a la siguiente parte, ¿no? Él dice que Castillo y Cerrón y la izquierda, el grupo que está en el poder en este momento, usan este término, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y entonces César Hildebrand dice, si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces fíjese en las encuestas. Ahora bien, yo no creo en las encuestas, pero eso no significa que la realidad no sea, que es palpable. Yo no sé cuáles son los números exactos, no sé qué creerle y qué no creerle a las encuestas, pero yo no creo que sean los números exactos. Y las encuestas siempre favorecen a quienes los contratan, o a quienes se deben, que son los grupos de poder económicos. Sin embargo, la mayoría de los peruanos rechazamos, no aprobamos, no queremos, estamos cansados. Unos lo supimos desde el principio, otros como ustedes ya se dieron cuenta, hay unos pocos que todavía no quieren darse cuenta, pero la mayoría rechazamos este gobierno, no estamos de acuerdo, estamos descontentos, somos conscientes de que ofreció una cosa y está haciendo otra. Algunos, repito, no le creímos, otros sí le creyeron, pero al final la mayoría de los que le creyeron ya se dieron cuenta de que todo era una farsa. Entonces usted acertadamente dice, la voz del pueblo dice que no lo queremos. Y ahí hay un tema que es muy interesante, ¿no? El tema de la Constitución es un caballito de batalla, ¿no? Utilizan que los peruanos estamos descontentos también con esta Constitución para abanderarse del cambio de Constitución o de la nueva Constitución, pero ese es un tema que hay que madurar mucho. Ese es un tema que para mí, en lo particular, y como Grupo Visión Social, nosotros estamos trabajando, estamos proponiendo que las correcciones, ¿no? Que el acomodamiento, que la solución al tema de la Constitución se vaya dando por etapas de manera
muy estudiada, socializada, consensuada a través de reformas constitucionales. El tema es que para eso necesitamos tener un grupo mayoritario en el Congreso que sea sensato en relación a las reformas que se le tiene que hacer a la Constitución. Y ese es el punto central. Pero ese es un tema de un desarrollo mucho más amplio que en algún momento compartiremos en este espacio del Iconoclasta o en otro espacio. En realidad es un tema que es permanente para el Grupo Visión Social, pero la clave, lo central de los comentarios de César Hildebrand es que entiende claramente que los peruanos queremos que se vayan todos. Estamos descontentos con este gobierno e igual o más, yo también estoy de acuerdo con que más aún descontentos con el Congreso y con lo que representa una mayoría partidaria del Congreso. Entonces, en esa línea, el señor César Hildebrand tiene claro también de que no solamente está mal el fujimorismo, el perulibrismo, el castillismo, lo que está gobernando en este momento, sino que están mal todos. Por eso queremos que se vayan todos. Pero no solamente es cuestión de que se vayan todos. Se van todos y después habrán nuevas elecciones o en estas elecciones municipales se van a postular y se van a elegir nuevamente más de lo mismo. Y seguiremos en esa línea y ellos seguirán haciendo mal y nosotros seguiremos queriendo que se vayan todos y nos pasaremos así la eternidad si es que no construimos otra cosa, que es lo importante que yo deseo expresar en estas reacciones. Tenemos que construir, tenemos que organizarnos como sociedad civil y construir otra cosa. Pero en el tema central de este asunto de que se vayan todos, es cierto que el procedimiento pues para que se vayan todos tiende a ser largo, ¿no? Pero es lo que hay, es la realidad. Si me permiten un poquito la falta de modestia, un servidor viene haciendo la propuesta de que el derecho a revocar autoridades no se limite solamente a alcaldes y presidentes de las regiones, sino que alcance también al presidente de la República y a los congresistas. Desde el 2018 lo vengo proponiendo en todos esos colectivos que al final de cuentas no eran espontáneos, sino que eran representantes de unos u otros de los partidos políticos podridos que tenemos en el Perú. Si se hubiera hecho desde ese momento, entonces ahora tendríamos, ¿no? Entonces los peruanos tenemos que presionar, tenemos que exigir que se reconozca ese derecho no solamente para alcaldes y presidentes de las regiones, sino que incluya, repito, a presidente y congresistas. Y lo más probable es que no nos hagan caso porque ellos tienen, a través de los partidos políticos, tienen controlado el poder del Estado y por supuesto pues que a los partidos políticos no les va a interesar. Es en ese momento que viene la propuesta de la postulación de candidatos independientes sobre la que también pedimos apoyo en la recolección de firmas. Eso ya está presentado en la OMPE, está comprado el kit, se está recolectando las firmas. Es un trabajo muy duro, pero ya se está haciendo. Pero finalmente, lo más importante es lo que desde el Grupo Visión Social venimos proponiendo, ¿no? Organizarnos como sociedad civil, construir una agenda de objetivos entre los que se encuentran, pues justamente el tema de la revocatoria, que alcance a presidente y a congresistas, la postulación de candidatos independientes, el reconocimiento del voto nulo, temas del medio ambiente, de salud, de trabajo, etc. Pero finalmente para mí lo importante es justamente eso, ¿no? Relacionar. Estamos en un momento histórico en el que se nota claramente el rechazo a la élite política y que hay una relación directa entre eso y la necesidad de impulsar y exigir que ese derecho a la revocatoria de autoridades se reconozca no solamente para alcaldes y presidentes de las regiones, sino que alcance también a presidente de la República y a congresistas, para que no tengamos que estar sujetos a que cuando corresponda que se vaque a un presidente tengamos que esperar las buenas ganas de que el Congreso lo vaque, o cuando corresponda que el presidente disuelva un Congreso inútil tengamos que esperar las ganas del presidente, o en su defecto lo que está pasando, que es que se pongan de acuerdo entre ellos, sus repartijas, sus prebendas, sus negociados sucios y cochinos, y nosotros con las ganas de que se vayan todos y no pasa nada. Eso es todo por ahora, muchas gracias y hasta la próxima edición de El Iconoclasta.